Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy conversaremos sobre el pensamiento de Albert Einstein. ¿Qué es lo que nos enseñó a ver más allá de la lógica común y de lo que nos dicen los sentidos? Esto nos deja literalmente perplejos, sorprendidos. Hoy veremos qué tienen en común el pensamiento de Einstein y el mundo ondulado de Van Gogh, y cómo se conectan las ideas de Einstein con la música de Schoenberg y con el mundo del Sargento Pimienta de los Beatles. ¿Qué tal, querida Silvina? Será fascinante, querido Pepe. Todos sabemos que el pensamiento de Einstein es desconcertante y revolucionario, pero a veces no sabemos exactamente por qué. Para ponernos al día, Pepe Gordon conversa con los destacados físicos José Edelstein, de origen argentino, y Andrés Gomberov, de origen chileno, autores del libro Einstein para perplejos, que nos permite apreciar la inteligencia y la imaginación de este gran científico que simboliza la genialidad, pero cuya obra ha permanecido distante para el público general. ¿Cómo imaginaba Einstein a un universo que desafía nuestras nociones? José y Andrés, muchísimas gracias por su presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, para hablar de este libro que se llama Einstein para perplejos, en donde precisamente ustedes tocan un tema que es fascinante, el problema que tiene la ciencia para leer entre líneas. Y si alguien supo leer entre líneas en la naturaleza es Einstein. Hablemos precisamente de estos hallazgos que nos permiten ver más allá de las apariencias. Sí, uno de los aprendizajes que la ciencia nos ha dado a lo largo de su historia es que el sentido común es un pésimo consejero a la hora de saber qué es lo que está ocurriendo cuando uno observa un sistema natural. En general, el sentido común está plagado de nuestros prejuicios, de las limitaciones de nuestros sentidos, y leer la naturaleza entre líneas es de algún modo ver en fenómenos que aparentemente no tienen nada que ver con teorías más complejas, ver entre líneas, en los entresijos, cómo aparecen cómo otros fenómenos más complejos son responsables de aquellos que estamos viendo, por así decirlo. Y esto requiere, por decirlo así, una especie de ejercicios de imaginación, lo que se llaman Gedankenexperimenten. En este marco, Einstein precisamente con esos ejercicios de imaginación nos libera de lo que nada más nos dicen las líneas para ver algo que no podíamos ver. ¿Qué nos revela la mirada de Einstein? Bueno, la física del siglo XX, específicamente, es una física que totalmente nos saca del sentido común. Y una de las grandes cosas que hizo Einstein al respecto es ver en la matemática, en la teoría, cómo podría ser el universo. Imaginarlo con un motor estético que está ahí en las ecuaciones, en las imágenes. Y dentro de estas cosas, por supuesto, él tenía que situarse en el universo, de algún modo experimental. Y el experimento mental lo ayudó mucho. El más famoso es uno que él dice que tuvo a los 17 años, en que él se imagina siguiendo una onda de luz, siguiéndola para que la onda se congelara al lado de él. Y él llega a la conclusión de que eso no es posible, porque nadie ha visto un campo electromagnético que se vea congelado y que esté oscilando. Y entonces llega a la conclusión de que no se puede seguir a la luz. Y ese es un magistral experimento mental. Que tiene repercusiones en cómo entendemos el mundo y que además va más allá de lo que podríamos haber imaginado, ¿no? Absolutamente. Los experimentos mentales son una forma de imaginarse qué pasaría en situaciones que en el laboratorio no podemos realizar, por lo menos de momento. Por ejemplo esta, ¿no? ¿Qué pasa si, cómo vemos el mundo si nos movemos a velocidades cercanas a las de la luz? En ese momento era imposible moverse a esas velocidades, hoy también lo es, pero por ejemplo hoy las partículas elementales en los aceleradores de partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz. Por lo tanto, lo que Einstein dedujo a partir de estos experimentos mentales, hoy lo vemos que tenía razón y que las partículas efectivamente hacen lo que él decía que tenían que hacer. Y así incursionó en muchos rincones, digamos, de la naturaleza que estaban muy lejos de la posibilidad de experimentarlos. No es el caso de Einstein, pero uno podría preguntarse qué pasa en las inmediaciones de un agujero negro, y es una pregunta legítima, pero no podemos ir con un equipo experimental
a las cercanías de un agujero negro, pero sí podemos preguntárnoslo y pedirle a las ecuaciones que nos digan lo que debería ocurrir y ver si lo que nos dicen tiene sentido o no tiene sentido. Muchas veces se ha descubierto que leyes de la física estaban mal o debían ser corregidas porque no funcionaban en esos experimentos mentales. Y esto tiene unas implicaciones profundas para ver cómo entendemos hoy en día el universo. Y el problema con Einstein es que es una riqueza de pensamiento tan grande que nos hemos quedado nada más con el brillo de que ahí debe de haber algo muy interesante, y sin embargo en esa mitificación nos perdemos de lo que realmente implica el pensamiento de Einstein y cómo revoluciona la forma en que apreciamos el mundo. El espacio es curvo. Hablemos de precisamente esto que es revolucionario en la forma de entender el tiempo, la forma en que nos vinculamos con la naturaleza. Bueno, el libro se llama Einstein para perplejos, un poco por eso. Esta es una cita Maimónides, que tiene su guía para perplejos. Einstein es autor de una de las obras más magistrales del intelecto humano. Y es curioso que hoy, incluso probablemente el siglo pasado también, desde 1919, en el famoso eclipse, él se transforma en una figura pública, en una celebridad y en un ícono, un ícono de vestir, un ícono de inteligencia. Y la mayoría de la gente hasta el día de hoy piensa que Einstein probablemente es la persona más inteligente, pero nadie realmente sabe lo que hizo. Y aquí está de nuevamente esto de leer entre líneas. Cuando tú miras el sistema solar y ves los planetas girar alrededor del Sol, puedes ver mucha belleza. Sin embargo, cuando ves que el Sol está provocando un cambio en la geometría cercana a él, que los planetas surfean de alguna manera esa geometría, ves todo eso en las ecuaciones que él escribió, la maravilla es aún, se multiplica infinitamente. Y eso es lo que queremos mostrar. En el mundo de Einstein, la gravedad se entiende como hendiduras de la geometría invisible del espacio-tiempo. Si nosotros, por ejemplo, hundimos nuestro codo en un colchón, las canicas alrededor empiezan a girar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando tenemos una masa enorme como la del Sol. Crea una curvatura o hendidura en el colchón invisible del espacio alrededor de la cual giran los planetas. Esto lo describe la teoría general de la relatividad de Einstein. Después del corte, conversaremos sobre estas curvaturas que no se pueden ver, que desafían nuestra imaginación y que, sin embargo, son reales, aunque nos dejan perplejos. Veremos cómo estos conocimientos tienen aplicaciones prácticas. Mientras tanto, vamos a una sección que también nos deja con el ojo cuadrado con nuestra compañera Aura López. Pepe, es un gusto saludarte a ti y a la audiencia que nos está viendo en casa. Hoy les quiero platicar de un tema que me pareció muy curioso sobre cómo los robots podrán interactuar con los perros en un futuro. Si alguna vez se lo habían preguntado, yo creo que aquellas personas que usamos asistentes de voz hemos notado que a veces medio reaccionan las mascotas, medio no. Y justo la Universidad de Yale se preguntó, bueno, ¿tendrán alguna especie de interacción robótica social los caninos con los androides? Y la respuesta fue muy curiosa porque hicieron un estudio en el que participaron más de 30 perros y primero les pusieron un robot para que vieran si había una interacción entre ellos. Los perros no respondían al principio, simplemente si el robot hablaba, entonces el robot les decía su nombre, entonces los perros reaccionaban, algunos sí, otros no. Y algo también interesante es que a veces el robot les decía ciertos comandos como que se sentaran y algunos perros respondían y reaccionaban. No reaccionan a las bocinas o a las asistentes de voz o a los comandos si no hay como una presencia física. Y tampoco se sienten intimidados por algunos robots que tienen características similares a lo que sería un perro, como es el caso del robot Aibo, en donde en vez de sentirse intimidados o verlo como una competencia, simplemente no le hacían caso. Entonces, en conclusión, es interesante ver cómo se está estudiando el comportamiento entre pues, nuestras mascotas, los perros, y entre los robots para ver si en un futuro no lejano, pues entonces son los robots los que les dicen qué hacer a los perros y eso va a estar un poco curioso e interesante.
la voz y la presencia de nuestra querida Aura López. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con los físicos José Edelstein y Andrés Gomberov, autores del libro Einstein para perplejos, sobre el sorprendente mundo ondulado de Einstein y Van Gogh, sobre las curvaturas invisibles del espacio-tiempo. No se lo pierda aquí, en Canal 22. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre Einstein para perplejos. Nos encontraremos con una gran imaginación científica que concibió curvaturas u ondulaciones del espacio-tiempo como un Van Gogh del cosmos. Pepe Gordon conversa con los físicos José Edelstein y Andrés Gomberov sobre el pensamiento de Einstein que reta a los sentidos y que nos deja con la boca abierta ante su capacidad de leer entre líneas y descubrir una nueva forma de entender la fuerza de la gravedad que tiene implicaciones que son clave para el desarrollo tecnológico de nuestro tiempo. Hablemos de algunos de estos hallazgos que ustedes han sentido que en este libro deben de comunicar, que cambia radicalmente nuestro concepto de tiempo, nuestro concepto de espacio, porque, por ejemplo, el espacio que nos rodea, a menos de que seamos una especie de Van Goghs, no está ondulado, no tiene curvaturas. Sin embargo, cuando estamos hablando de espacios en donde hablamos de la masa del Sol, sí hay curvaturas y hendiduras en algo que parece terso, porque por lo pronto no estamos viendo aquí ondulaciones. Claro. El tema es que la gravedad es una fuerza increíblemente débil. Hace falta, la mejor prueba de eso es que tú puedes tener el libro en tus manos y el planeta Tierra quiere que te caiga al suelo y sin embargo tú eres capaz de vencer el planeta Tierra, lo que muestra que la interacción electromagnética, que es la que es responsable de que tus dedos sostengan el libro, es mucho más potente que la de todo el planeta Tierra. Eso hace que cuando Einstein se dio cuenta de que la gravitación, la forma adecuada de describir la gravitación, y que hoy sabemos, después del descubrimiento de las ondas gravitacionales, sabemos que está fuera de toda duda esto, era pensar en un espacio-tiempo curvo en el cual las masas, como tú dices, curvan este espacio-tiempo. En apariencia no lo vemos en nuestros alrededores porque la masa, tu masa, mi masa, incluso la de la Tierra son masas muy pequeñas. No pinta. Sin embargo, en el funcionamiento del GPS, por ejemplo, podemos apreciar este efecto de la curvatura del espacio-tiempo al comparar relojes que están en la superficie de la Tierra con relojes que están en satélites que están a 20.000 kilómetros de altura. Ahí lo podemos ver, este efecto sigue siendo pequeño, pero es suficiente para que no funcione el sistema GPS si no lo tienes en cuenta. Si no lo tienes en cuenta, llegarías 2 cuadras adelante o 2 cuadras atrás. Bueno, peor que eso, o sea, en un día se desajustaría 11 kilómetros. Así que no funcionaría. No funcionaría el GPS. Esa es la consecuencia, claro, de entender lo que ha querido decir la aplicación del conocimiento de Einstein. Sí, y lo curioso, digamos, lo que yo creo que es más chocante es entender que esto es la curvatura del espacio-tiempo en acción. O sea, los relojes de un satélite van un poquitito más rápido que en la Tierra porque están en un espacio-tiempo curvo y los relojes, el ritmo de los relojes depende de en qué lugar del espacio-tiempo estás. Por supuesto que si estuviéramos en un planeta mucho más masivo que la Tierra, el efecto sería más espectacular. Si estuviéramos en un agujero negro, ni te cuento. Pero es increíble que Einstein se haya dado cuenta de muchas de estas cosas sin poder verdaderamente hacer experimentos, sino simplemente siguiendo un hilo de razonamientos que a él lo llevaba de manera inexorable a una teoría final de la cual luego uno empieza a desprender estas consecuencias. De hecho, Einstein renegó de muchas de estas consecuencias. Por ejemplo, la existencia de agujeros negros siempre le pareció aberrante, le pareció que no podían existir, demostró matemáticamente en un trabajo que está mal que no podían existir, y bueno, las teorías a veces van más allá de lo que su creador deseaba al formularlas. Un ejemplo sobre esto de que la curvatura no es tan fácil de ver, o sea, hay terraplanistas hoy día en el mundo. Todavía. Todavía hay. El hecho de que la Tierra es redonda no es fácil de observar. O sea, una mirada superficial, no sé, desde un barco, claramente hace parecer que la Tierra es plana. Ahora, ¿cómo te das cuenta de esa curvatura? Y hay un experimento fácil de hacer. Por ejemplo,
Si dos personas parten en el Ecuador con dirección al norte, en distintos puntos del Ecuador, cercanos a 1 metro, por ejemplo, y van al norte, siempre al norte, van a darse cuenta que se empiezan a acercar, a pesar de que van en líneas paralelas y rectas. Claro. De pronto se encuentran en el Polo Norte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo una fuerza que los atrajo? No, fue la curvatura de la Tierra la que los atrajo. Y Einstein probablemente tenía ese tipo de pensamientos para comparar la curvatura de los objetos curvos que conocemos con la gravedad. El pensamiento de Einstein se escapa de las ideas literalmente cuadradas de los terraplanistas, quienes piensan que la Tierra es plana, que el ser humano nunca llegó a la Luna y que la gravedad es un invento. Einstein les tiene noticias. El universo mismo está lleno de hendiduras y curvaturas. Después del corte, examinaremos cómo Einstein imaginó la fuerza de la gravedad en lo que denominó el pensamiento más feliz de su vida. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos hablando del asombroso pensamiento de Einstein. Los autores del libro Einstein para perplejos rastrearon los quiebres revolucionarios del siglo XX y encontraron un paralelo del mundo que planteó la teoría de la relatividad en la audaz música de Schoenberg. Uno de los herederos de este compositor fue Stockhausen, quien a su vez tocó a Paul McCartney. Paul llevó estas técnicas al estudio de los Beatles al ritmo de guitarras frenéticas y atonales. Sí, los pensamientos se tocan de maneras inesperadas. Los Beatles reconocen esta influencia en la portada del álbum del Sargento Pimienta, donde aparecen Einstein y Stockhausen. Allí se condensa la fórmula que hizo posible al Sargento Pimienta. Pepe Gordon conversa con los físicos José Edelstein y Andrés Gomberov sobre este viaje mágico y misterioso que pasa por una novedosa concepción de la fuerza de gravedad que se dio en lo que denominó Einstein el pensamiento más feliz de mi vida. Y hablando de esos pensamientos que se salen de la lógica común, hay algo muy interesante que plantean en su libro que tiene que ver con lo que llamaba Einstein el pensamiento más feliz de mi vida. Y lo interesante del libro que ustedes proponen es que hay un registro novelado para sentir de qué se trata un pensamiento tan feliz que lleva a nuevas áreas de conocimiento. Esto está en la página 94 y te pido por favor que lo leas. Desde el tercer piso del gran edificio neoclásico de anchos muros en el que funcionaba la oficina de patentes, apenas escuchaba la fina lluvia que caía. Contemplaba distraído las gotas que golpeaban una a una los adoquines mojados de la calle, cuando de pronto se imaginó a sí mismo cayendo por la ventana. Y si acompañara la fresca llovizna otoñal en su despreocupada caída, en ese instante preciso un pensamiento luminoso y revelador conquistó su mente. Si se dejara caer al vacío y pudiera ignorar los efectos de la atmósfera, siguiendo el curso del pensamiento de Galileo cuando éste aseguraba que todos los objetos caerían del mismo modo, vería las gotas de lluvia quietas a su alrededor, como si no estuvieran sujetas a la fuerza gravitatoria. Si soltara en la caída una manzana que llevara consigo, ésta permanecería a su lado, flotando como si no pesara nada. En definitiva, se dio cuenta de que podría anular la fuerza de gravedad acelerándose en dirección al suelo. Hablemos de ello. Hablemos de qué quiere decir esto. Hay dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con conocimiento, pero el otro también con novelar ese momento, tratar de hacer el ejercicio imaginario o el experimento mental para entrar en la mente de Einstein y sentir ese pensamiento tan feliz. ¿Qué consecuencias tiene, por un lado, ese pensamiento feliz para entender el universo, para entender la forma en que consideramos la expresión de las fuerzas de la naturaleza, y por otro lado, la búsqueda literaria? No, me parece que en general en la literatura
uno puede decir, como el mismo Einstein dijo, es el pensamiento más feliz de mi vida, y decir las palabras y luego que cada persona que lee esas palabras interprete cuán feliz es ese pensamiento o reproducir el pensamiento, reproducir el momento con la emoción que, bueno, que en particular Andrés y yo sentimos cuando nos imaginamos el momento del pensamiento. Nos tomamos, por supuesto, que el trabajo de averiguar, cuando describimos el edificio, la oficina de patentes, todo eso, nos tomamos el trabajo que nos fue muy divertido de ver dónde está el edificio de patentes, cómo era, para que fuera todo posible. Evidentemente no estábamos allí, pero intentamos eso, no decir que es el pensamiento más feliz, sino mostrarlo. No, solamente quería decir que es extraño para la mayoría de las personas que no están involucradas en ciencia que alguien pueda decir que el pensamiento más feliz de su vida es cuando concibió una teoría o una idea científica. Pero todos los que hacemos ciencia, bueno, aunque los pensamientos que yo he tenido no se comparen con los que tuvo Einstein, sentimos, es una sensación realmente poética, es una cosa que yo creo que está cercana a cualquier arte, es un sentimiento estético profundo, y por lo tanto eso es lo que queremos ahí transmitir de alguna manera. Es de verdad el momento más feliz de su vida. Me acuerdo que teníamos un amigo que decía que en el momento en que entendemos a Darwin, en ese instante somos Darwin teniendo ese hallazgo. Claro. Y lo que ustedes están tratando es de que seamos Einstein teniendo ese hallazgo. ¿Qué implica ese hallazgo precisamente en esa imagen que ustedes están proponiendo para entender el tiempo? Bueno, el hallazgo, por una parte, muestra que aceleración y gravedad son de algún modo intercambiables, pero más profundamente implica otra cosa, y es que si todo cae igual, lo que de alguna manera Galileo había escrito de experimentos que presuntamente hizo en la Torre de Pisa, y Einstein recordó y llevó un paso más adelante en este episodio, es que si todo cae igual, si yo tiro cualquier objeto y cae igual, no querrá decir que la trayectoria de ese objeto ya está preinscrita en el espacio en el cual se mueve. Como para esa altura ya Einstein estaba convencido de que el concepto que Minkowski inventó del espacio-tiempo era el adecuado para su teoría, entonces se le ocurrió esta idea de que en el espacio-tiempo estuvieran ya inscritos estos surcos por los cuales se mueven los planetas, los cometas o las manzanas que caen, que es lo que comentaba Andrés antes de los planetas surfeando alrededor del Sol. Es una maravilla pensar que el Sol lo que está haciendo es deformar un escenario y que el resto de los planetas lo único que hacen es lo que pueden hacer, que es ir en línea recta por donde pueden en ese espacio-tiempo. En los surcos invisibles del espacio-tiempo. Cuando hablamos de esta traducción del pensamiento de Einstein a la vida cotidiana, ustedes hacen un ejercicio muy interesante en donde de alguna manera el pensamiento de Einstein desemboca en el sargento Pimienta de los Beatles. La fórmula del sargento Pimienta tiene que ver con Schoenberg, pero tiene que ver con Stockhausen, y Paul McCartney conoció a su música en el 66 y llevó sus técnicas al estudio de los Beatles. Schoenberg y Einstein son figuras paralelas. Los dos eran grandes intelectuales en Alemania y en Austria. Los dos tuvieron que arrancar más o menos en los mismos años y terminaron en Estados Unidos. Se cruzaron muchas veces y los dos de alguna manera mostraron en sus distintas disciplinas una teoría de la relatividad, digamos. Einstein mostró que los intervalos de tiempo y de espacio eran relativos, y Schoenberg liberó la música de las leyes tonales tradicionales de Occidente. Dijo que todas las notas tenían la misma importancia y por lo tanto había que usarlas todas, y eso fue una cosa también intelectualmente muy audaz, totalmente demencial. Einstein lo escuchó dar una charla en Princeton y no le gustó para nada, porque él era muy tradicional en música. Y bueno, Schoenberg también fue muy influyente, o sea, de hecho la música clásica de todo el siglo XX estuvo totalmente teñida por el pensamiento de Schoenberg, igual de alguna manera como el pensamiento de Einstein tiñó la ciencia física durante el siglo XX. Y como buenos beatlemaníacos, Stockhausen, que es uno de los discípulos de Schoenberg, aparece ahí en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que debe ser, al menos para mí,
una obra que está a la altura de la relatividad general. Estamos hablando de esta figura entrañable de Einstein que de alguna manera implica el que nos encontramos con un arquetipo de conocimiento que nos da también la seguridad de lo repetitivo y que en términos simbólicos plantea algo muy interesante para nuestra sociedad. Una historia que se repite en términos del afán y la búsqueda de conocimiento. No sé, quizás sea un momento para decir esta famosa cita de Italo Calvino, que una obra clásica es aquella que nunca deja de decir lo que tiene que decir. Yo pienso que el universo es una obra clásica. Una obra clásica y además una obra que también habla el lenguaje poético de las matemáticas, es lo que ustedes nos han estado diciendo hoy, y que me recuerda mucho lo que planteara el gran Jorge Wagensberg. La física no son más que matemáticas a colores. Es decir, esa matemática, esa expresión tan refinada y tan decantada, está estructurando un universo que podemos comprender gracias a las matemáticas. De hecho, ese era el gran misterio para Einstein. ¿Por qué era inteligible este universo que tenemos enfrente? Les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Estamos hablando de un universo que a pesar de nuestro asombro se puede entender, se puede descifrar. Es el momento para recordar a otro gran genio de la física, Stephen Hawking, quien en esta cadena en la que se tocan los más diversos pensamientos, hace un espejo de la perplejidad de Einstein al preguntarnos, ¿qué es lo que da aliento a las ecuaciones y hace un universo para que ellas lo describan? Un gran gusto la presencia de los físicos José Edelstein y Andrés Gomberov en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Así es, Pepe. Y ahora pasamos a la música para perplejos, música para los que no dejan de tener asombro, en la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Hoy el tiempo relativo cabe en una cáscara de nuez, y la iglesia dice, oh my God, todo es como un cuadro de Van Gogh. Los Beatles dicen por allá, baby, wanna hold your hand. Albert Einstein lonely has your back. Todo es curioso de observar.